presentación, en la cual yo tengo dos ventajas. Una es que he tenido una experiencia de primera mano en lo que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el cual he trabajado durante 5 años. Y la segunda es que, al no ser diplomático, pues difícilmente se me puede tachar de corporativismo o de parcialidad. Y quería empezar haciendo una pequeña reflexión sobre cómo se ve en la sociedad la diplomacia y los diplomáticos. Los diplomáticos arrastran un chambenito con una serie de lugares comunes erróneos pero persistentes, y para mucha gente pues el diplomático es un sujeto frívolo, más bien superficial, que sirve pues para hablar de casi todo y fundamentalmente para entretener a las señoras en los cócteles. Y paralelamente a esa impresión, la otra es que viven a cuerpo de rey. Viven en un mundo de tapices, gobelinos, alfombras, cuberterías de plata, etc. Bueno, esto, aparte de ser irritante por falso, no tendría mayor importancia, pero desgraciadamente tiene consecuencias que afectan a la vida política española. Claro, si la vida del diplomático es una vida de lujo, pues entonces el ser embajador es un premio. Si además resulta que es un tipo ligero, frívolo y que no tiene capacidad para profundizar en los temas, pues cualquiera sirve. La consecuencia es que ningún gobierno pues se atrevería a premiar a un comilitón, a un exministro o a un miembro del partido, nombrándole presidente del Tribunal Supremo o capitán general de Galicia o jefe de Estado Mayor. Pero todo gobierno pues se siente facultado para nombrar, por ejemplo, de embajador de España ante las Naciones Unidas a alguien que no tiene experiencia internacional de ningún tipo y que encima no habla inglés. Entonces, esa mala imagen difundida entre la población de la diplomacia conduce a que las embajadas se consideran una especie de botín de los gobiernos para premiar a personas y sin pensar que eso tiene consecuencias, y consecuencias a veces graves, para los intereses nacionales. Eso a mí me sorprende especialmente en un país que tiene una de las diplomacias más antiguas del mundo y una de las más prestigiosas. Embajadas españolas están entre las más antiguas del planeta, por ejemplo, la Embajada ante la Santa Sede o, por ejemplo, el Consulado General de España en Jerusalén. Es decir, somos decanos en esa materia y tenemos un larguísimo pasado glorioso en materia diplomática. En una época pretérita, las embajadas eran embajadas itinerantes, temporales. Nosotros tenemos un ejemplo histórico conocido, que es la de Ruiz Gómez de Clavijo a la corte de Tamerlán en 1403, pero luego, a partir del siglo XVI, XV-XVI, empiezan a aparecer las embajadas permanentes. Bueno, en el siglo XVI, como todos vosotros sabéis, porque aquí hay muchísima gente que pertenece a la carrera diplomática, España tuvo la mejor diplomacia del mundo. Los embajadores españoles eran personajes que tenían una importancia enorme en la política exterior. Y, bueno, pues se puede citar alguno. Yo voy a citar pues, al conde de Gondomar, que fue embajador en Londres a principios del siglo XVII, a Baltasar de Zúñiga, que fue embajador en Bruselas, en París y en Praga, entre finales del siglo XVI y primera mitad del XVII, a Bernardino de Mendoza, que fue embajador en Londres en los años 578 a 84 y luego en París, a Guerrau d'Espés, que fue embajador en la corte de Isabel I de Inglaterra. Es decir, hemos tenido embajadores que han sido figuras muy importantes en la política y en la diplomacia española. Y por citar alguna cosa ya un poco más escabrosa o anecdótica, gracias a nuestras embajadas, España en el siglo XVI, XVII e incluso en el XVIII tuvo el mejor servicio de espionaje de Europa. De hecho, una de las más grandes victorias navales de España, en 1780, por alguna razón
casi no aparece en los libros de texto. El almirante Córdoba capturó una flota inglesa de 52 barcos que iban a socorrer al ejército británico que estaba luchando contra los independentistas norteamericanos en la guerra de independencia de los Estados Unidos, y capturó el mayor botín en la historia naval del mundo hasta ahora. Y todo eso se consiguió gracias a una red de espionaje que había armado la Embajada Española en Londres y que en aquel momento, como no teníamos embajador porque estábamos en guerra, se gestionaba por el conde de Aranda desde París. Bueno, todo eso lo que conduce es a la conclusión de que un país que tiene derecho a sentirse enormemente orgullosa de su diplomacia y de sus embajadores, pues resulta que tenemos de ellos una imagen absolutamente sesgada. Para mí eso es no sé cómo llamarlo, no solo una anomalía, sino un motivo de perplejidad. Y lo dejo ahí. El libro de Silos. Lo que se trasluce del libro, no sé si de forma deliberada o no, es, ante todo, la enorme importancia que tiene la diplomacia y la política exterior para un país. Nosotros hemos arrastrado en los últimos años, en los últimos siglo y medio, casi 2 siglos, un problema, y es que hemos estado ausentes de la escena internacional desde la Guerra de Independencia. En una primera época, en el siglo XIX, porque el país estaba encadenando guerras civiles. La Restauración no se ocupó de trabar una red de relaciones con otros países, con lo cual en el año 98 España se encontró sola en la escena internacional. Y en la época de Franco, y esto lo he conversado mucho con Silos acerca de otro libro que escribió antes que este, la misión del embajador español en la época de Franco era pasar inadvertido. O sea, cuando España salía en los periódicos era siempre para mal. Todo eso se rompe en la transición. En la transición España pasó de ser un país absolutamente irrelevante en la escena internacional a ser un país que en la escena internacional estaba jugando por encima de su peso. Y eso se debía a varias cosas. Se debía a que España se puso de moda, porque la transición fue un modelo político que sorprendió al mundo y que ha sido admirado y estudiado. Se debió al rey, que ha tenido una enorme relevancia en la política internacional, y yo lo he comprobado en viajes, la enorme fascinación que tanto el rey anterior como el actual suscitan en muchísimos países, y se ha debido también al trabajo silencioso pero permanente de los diplomáticos. Yo, vuelvo a decirlo, yo en la época de Exteriores, como director general y luego secretario de Estado, he podido comprobarlo. Exteriores es una máquina y la carrera diplomática está formada por gente que tiene varias cualidades, pero quiero destacar alguna. Un enorme sentido del Estado, es decir, el sentido del deber y del servicio a España, y eso lo puedo acreditar. Y segundo, una enorme disciplina. Es decir, en el mundo diplomático, el seguir las líneas directrices es algo que se respeta enormemente. Y, en consecuencia, tenemos una buena máquina diplomática. Este libro, pues lo que veo es que hace visibles esas dos cosas. Y Silos lo ha hecho de una forma no solo inteligente, sino divertida, porque este libro es muy, muy entretenido para leer. Y yo, cuando me lo pasó, claro, cogí la lista y está lleno de amigos, pero lleno de amigos. Está Raimundo Bassols, está Chencho Arias, Alberto Aza, Eugenio Bregolá, Ramón de Miguel, Marcelino Oreja, Antonio Yarzábal, Javier Rupérez, Rafa Espotorno, Manolo Valencia, gente que yo he conocido a lo largo de mi vida y con la cual con algunos he tenido el placer de trabajar, y realmente es difícil seleccionar un grupo mejor de personas para abordar en este libro. A mí me ha divertido mucho, me parece que hace un servicio importante y creo que de alguna forma reivindica la labor y el trabajo de los embajadores en particular, pero sobre todo de los diplomáticos en general. Bueno, como les decía, yo quería romper una lanza por la profesión, con la ventaja que me da no pertenecer a ella y, por tanto, que nadie me pueda acusar de ser parcial. Y con esto yo termino esta brevísima introducción y quería darle la palabra al afortunado editor que ha hecho posible este libro. Muchas gracias.
Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, yo soy el editor, ese personaje extraño que sirve de intermediario entre los autores y los lectores. Y por eso esta tarde para mí es un acto muy especial el que nos convoca. De ahí que pues me permitan que comience con el capítulo obligado de los agradecimientos a esta casa que es la nuestra, el Real Casino de Madrid, que nos ha permitido en los últimos años escenificar aquí la aparición de obras referenciales importantes, significativas para el grupo editorial SIAL Pigmalión. Y también pues a todo el personal que siempre nos acoge con afecto y con eficacia. Igualmente quiero agradecer a Domingo de Silos Manso que haya mantenido con nosotros una fidelidad casi absoluta, puesto que desde que nos conocemos hemos tenido ocasión de publicar diferentes obras suyas, hemos podido viajar por distintas ciudades, países y continentes y siempre con su punto de vista, su asesoramiento, su perspectiva sagaz e inteligente. Gracias, Domingo, por haber seguido ahí. Casi 3 lustros que hemos podido compartir y disfrutar juntos pues nuestra pasión por la literatura y, por otro lado, también ese cariño que compartimos por los libros. Conocí al embajador Domingo de Silos en un lugar, pues para nosotros referencial, un lugar importante, el monasterio de Santo Domingo de Silos, donde su antepasado nos ha convocado también periódicamente para hacer encuentros de intelectuales y escritores. Ahí le descubrimos como persona y luego, pues poco a poco, como personaje, pero siempre como un profesional intachable que ha puesto en valor su trabajo, su carrera y que nos ha permitido conocer a otros muchos autores. Autores que ahora forman parte del catálogo de SIAL Pigmalión, porque aunque solía decir que SIAL Pigmalión es un proyecto joven, ya vamos camino de la treintena, llevamos más de 28 años editando libros. Hemos superado la cifra de los 2.250 en esas casi 3 décadas y nuestra nómina de autores supera los 2.700 de 4 continentes. Y desde el comienzo, cuando surgió el grupo editorial en el contexto universitario madrileño, estuvimos muy vinculados con el Ministerio de Asuntos Exteriores. No en vano, donde surgió la idea, donde de alguna forma desarrollamos el proyecto, era una institución que dependía de Exteriores, el Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de África. Ahí es donde comenzamos a mostrar nuestro interés por la política internacional, las relaciones internacionales y donde conocimos a representantes de ese cuerpo, el cuerpo diplomático, que cuando hemos viajado por el mundo nos ha aportado siempre seguridad, sobre todo cuando hemos viajado a países complejos, peligrosos, pero también nos han hablado de su nomadeo y de su perspectiva muy diferente, muy particular, puesto que, aunque efectivamente representan a nuestra patria, a nuestro país, pero lo hacen trasterrados, lo hacen desde lugares muy distintos, tienen que estar absolutamente vinculados con la política, con la situación social de nuestro país, pero, como digo, desde tierras lejanas. El encontrarse siempre con estos representantes diplomáticos a los viajeros impenitentes es algo que, como decía, nos ofrece seguridad y protección. Pero el caso de Domingo de Silos es muy peculiar para nosotros. Le conocimos ya cuando había jalonado brillantemente su carrera profesional, cuando se dedicaba a cultivar otra de sus pasiones, la escritura, la literatura. Y desde el comienzo pues, nos ofrecía proyectos, nos confabulábamos para poner en marcha una serie de ideas que realmente, como digo, nos permitieron conocernos y sobre todo me permitió a mí tener un vínculo mucho más cercano con él y con su esposa. Cuando me habló de que tenía una obra, yo pensé que era una obra de tipo ensayístico, memorialístico. No, fue una novela, La onza de oro, que presentamos en esta casa en el año 2010.
XVII y que, como decía antes, nos permitió recorrer buena parte de España, incluso viajar y hacer las Américas. Una excelente novela en la que narraba a través de los protagonistas de la misma, especialmente de la protagonista principal, el devenir de nuestro país en los últimos 80-90 años. Posteriormente tuvimos ocasión de acompañarle en una nueva singladura. En esta ocasión pues pudimos publicar este libro de cuentos de lo bueno, verdadero y hermoso. Y nos dimos cuenta de que efectivamente el germen de la literatura había arraigado en Domingo de una forma sólida, pero obviamente él ha estado muy vinculado con su profesión y tiene numerosos trabajos en los que ha hablado de las distintas circunstancias vinculadas con ella. Por eso, cuando nos habló ya hace tiempo de este proyecto, Embajadores de España, porque, como luego contará él, es un proyecto que pues ha tenido un tiempo de gestación largo, concretamente más de 35 años, dado que comenzó en el año 91 y lo ha terminado recientemente. Casi lo está todavía corrigiendo, puesto que hasta que entró en imprenta estuvo rematando y estuvo haciendo las últimas aportaciones. Un trabajo que para él era significativo e importante, pero que notaba que era incompleto. Las primeras entrevistas que realizó a sus colegas, a esos protagonistas, en buena parte de la transición española, del cambio de régimen, de alguna forma los que permitieron la apertura al mundo, él consideraba que tenía que complementarse con el punto de vista de sus colegas más actuales, los que de alguna forma podían hacer ya balance de esos 25 o 30 años de trayectoria política nacional e internacional. Y bueno, pues cuando nos comunicó que había ultimado la obra, por supuesto, le dijimos que nuestra casa, que alberga la obra de más de 80 diplomáticos, era pues un lugar en el que acogeríamos con mucho placer, con mucho gusto, estos embajadores de España, con un subtítulo además muy sugerente que recoge el lema de la profesión precisamente: la patria habla a través de nosotros. Hemos trabajado duro, el equipo de SIAL Pigmalión ha estado muy pendiente de este proyecto. Primero, porque, como digo, Domingo es un hombre que su perfeccionismo le lleva a pues trabajar los temas hasta la estonación casi, ¿no? Han sido muchas las versiones de este libro que han circulado por las mesas de trabajo de nuestra editorial y que hemos ido analizando, leyendo, corrigiendo. Pero yo creo que el resultado final ha merecido la pena. Por eso me van a permitir ustedes que agradezca al equipo de SIAL Pigmalión, un equipo formado por pocas personas, pero muy eficientes, que está aquí representado por dos personas muy queridas, Raquel Delgado y Verónica Vilaverde. Les quiero agradecer ese mimo, ese cuidado que han puesto en la edición de este libro, que independientemente del contenido, que es sugerente, que es interesante, creo que es un libro hermoso. Estarán de acuerdo conmigo en que la presentación, la edición, es un libro que atrae, un libro de un diseño limpio y, como digo, de un contenido que nos va a permitir conocer mejor nuestra propia historia. Por tanto, casi me debería limitar a eso, porque en el momento que un paralelepípedo como este, hermoso, como decíamos, encuadernado y a disposición de los destinatarios naturales, ustedes, entre quienes además distingo con alegría a muchos de nuestros autores. Realmente no se imaginan lo grato que es reencontrarse con cada uno de ellos, que han formado parte durante un tiempo de nuestro día a día, que nos han legado su trabajo, que han puesto en nuestras manos el fruto del mismo y con los que hemos vivido experiencias memorables. Creo que el resultado final pues estará a la altura de las expectativas de Domingo de Silos. Yo lo deseo fervientemente porque es una persona importante para nosotros, repito, con el que hemos vivido experiencias muy gratas. De hecho, estuvimos pensando durante un tiempo crear específicamente una colección
para diplomáticos, para embajadores. Desechamos la idea porque ya existe otra colección y lo que nos importa sobre todo es recibir obras, propuestas tan significativas como la que hoy les presentamos. Por tanto, aquí termina la labor del editor. Seguiremos, por supuesto, acompañando a Domingo, pero que se anime a que sigamos transitando geografías diversas con sus hijos de tinta y papel. Ya son 3 en la editorial. Yo estoy convencido que no será el último y espero también que esa nómina de diplomáticos, de embajadores que forman parte de lo que yo suelo llamar la familia Sial Pigmalión se siga incrementando, porque sus obras, sus aportaciones, sus enseñanzas para nosotros son muy importantes. Por tanto, gracias a todos los que nos han acompañado en estos 30 años de trabajo editorial. Espero que nos reencontremos en nuevas ocasiones con obras como las que este año nos han permitido acceder a esos lectores, ofreciéndoles, yo creo que un material que efectivamente destila esa experiencia y sobre todo en los que podemos ver, en estas obras podemos ver lo que es el concepto de diplomacia cultural, de la que se habla mucho, pero que lo importante, lo fundamental es que se pueda ejercer, que se pueda desarrollar y que podamos ver la aplicación de esa diplomacia cultural en nuestro país y sobre todo y especialmente cuando estamos fuera de él. Por tanto, señoras y señores, queridos amigos, tengo el orgullo, la satisfacción de ofrecerles uno de los títulos más importantes de nuestro catálogo editorial y les auguro unas horas de lectura realmente gratas. Hágame caso, palabra de editor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora le vamos a pasar la palabra al autor, Domingo de Gilos Manso. Gilos, cuando quieras. ¿Se oye? Sí. Pues muchas gracias en primer lugar al presidente, que tengo el gusto de conocerlo hace ya muchos años efectivamente, y bueno, que ha hecho cosas estupendas, ¿no? Ha escrito unos artículos magníficos desde el principio. Recuerdo los de Información Comercial Española, en aquella época en que era muy importante escribir buenos artículos de economía, ¿no? Y muchas gracias al editor por sus palabras tan amables y su amabilidad, ¿no? Bueno, pues yo he escrito este libro, en primer lugar, para facilitar el conocimiento de las relaciones internacionales de España, poderlas vivir a través de quienes han estado encargados de llevarlas a cabo y también como homenaje al esfuerzo y buen hacer de los compañeros diplomáticos y embajadores, ¿no? A quienes reitero mi agradecimiento por su buen trabajo y también por su paciencia conmigo, ¿no? Hay 2 grupos de entrevistas en el libro. 8 fueron realizadas en 1991 y hoy se publican por primera vez. Pero todos los embajadores han vivido la transición y los años posteriores, aparte de traernos la raíz de las relaciones internacionales de España. Las otras 15 entrevistas lo han sido hechas recientemente. Los embajadores entrevistados, además de sus destinos en embajadas como funcionarios diplomáticos y como embajadores, pues han vivido también las relaciones internacionales a través de los muchos puestos de calidad que ocuparon en España, no solo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay jefes de la Casa del Rey Juan Carlos I, del gabinete del presidente del Gobierno, del CNI, Patrimonio del Estado, etc. Y, por supuesto, también en el Ministerio, el más destacado Marcelino Oreja, nada menos que el ministro de Asuntos Exteriores durante la transición. Algunos tuvieron puestos importantes
por ejemplo, en la Comisión Europea. Oreja fue comisario. El embajador de Miguel ha sido jefe de gabinete de comisarios y director general, nada menos que de Energía, en la Comisión, aparte de secretario de Estado en España, ¿no? Otros pidieron la excedencia y han trabajado en la empresa privada, ¿no? Todos los entrevistados son funcionarios diplomáticos por oposición, con una sola excepción: Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, ilustre abogado con un conocido despacho, a quien en 1962 el ministro de Asuntos Exteriores Castilla pidió que fuera a Washington de embajador por su relación con la familia del presidente Kennedy y con los Estados Unidos, ¿no? Y posteriormente, después del asesinato de Kennedy, le pidió, le rogó y consiguió que fuera durante 8 años embajador ante la Santa Sede, siendo Papa el hoy santo Pablo VI. El embajador González de Mesa, que sirvió en Roma a las órdenes de Garrigues, lo define como hombre de la mediación, del compromiso y del distender situaciones, ¿no? Entre los entrevistados de este primer grupo, Antonio Poch, catedrático de Derecho Internacional, además de diplomático, centra la entrevista en el asalto a la Embajada de España en Lisboa en septiembre de 1975, tiempos duros, siendo él embajador. La embajada no estaba protegida por la policía, tampoco por el ejército, y fue asaltada. Y da las razones por las que se ausentó del edificio, que en aquella época fue criticado por algunos. Dice, y lo está en el libro, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera sido vejado o muerto el embajador español? Para siempre hubiera sido un daño en las relaciones bilaterales que hubiera costado muchos años superar. Serví, dice, a los intereses de Portugal y de España. Y efectivamente sirvió. Los portugueses pagaron sin rechistar lo que se les pidió. Y 23 meses más tarde, el rey Juan Carlos reinauguraba la residencia con una cena de gala a la que asistió el presidente de Portugal. Y ahí se acabó, no hubo más problema, ¿no? Efectivamente, las relaciones internacionales de todo país están condicionadas por la política interior de ese país. España es un claro ejemplo. En 1946, las recién creadas Naciones Unidas acuerdan la retirada de España de los embajadores. Es el aislamiento internacional, salvo de los muy pocos países que no los retiraron, entre ellos la Argentina de Perón, que contribuyó a paliar el hambre que en aquella época había en España. Bueno, en 1950 se levanta la prohibición y poquito a poco España se va abriendo al mundo, sobre todo a partir del plan de estabilización de finales de los años 50 y en aquellos años 60, que aumenta el turismo, la inmigración de españoles a países desarrollados de Europa. España entonces era país de emigración, ahora es país de inmigración, aunque también hay inmigración, pero de gente bien preparada que va a Europa, pues porque tiene mejores condiciones laborales. En 1970 se consiguió por fin, tras 8 años desde la primera carta del ministro Castilla, se consiguió firmar un acuerdo comercial preferencial con la Comunidad Económica Europea, no el ingreso, pero sí el acuerdo. Y el gran cambio, como se ha evocado ya, se produce tras la muerte de Franco. España es una democracia que admira al mundo, establece relación con todos los países, ingresa en la OTAN y en la Unión, en la Comunidad Económica Europea, hoy día
Unión Europea y tiene una nueva presencia en el mundo. Hay que decir que todos los embajadores entrevistados del primer grupo, por supuesto los del segundo, claro, aspiraban a una España abierta al mundo. El embajador Bassols nos dice: yo fui un soñador de Europa desde 1950. Fui pesimista, en cierta medida, al final del régimen del general Franco, y un hombre feliz el 12 de junio de 1985, cuando se firma en el Palacio Real el ingreso de España como miembro de pleno derecho de la Comunidad Económica Europea. Y añade Bassols: quisiera dejar anotada la lección que dio la clase política española. Todos los partidos políticos se unieron por considerar que la entrada de España en Europa era un tema de Estado. El embajador Solano, que fue subsecretario también y embajador en varios lugares del mundo importantes, entre ellos en Francia, nos dice a propósito de los embajadores que sirvieron en el periodo del general Franco: una de las cosas buenas que ha tenido siempre la carrera diplomática es que ha sido muy de verdad servidora del Estado, donde tú podías decir a tus jefes, siempre que lo dijeras de manera educada y correcta, cuál era tu verdadera opinión. Aquellos informes que acababan: no obstante, vuestra excelencia resolverá. Bueno, me paso a otro tema, por no hacerlo demasiado largo. Los españoles y las relaciones internacionales. Los embajadores entrevistados nos dicen que el español dedica un interés muy limitado a las relaciones internacionales en general, más allá de aquellos conflictos inmediatos o problemas que le afectan muy directamente. Voy a citar a 3 embajadores, todos los cuales fueron directores generales de la OID. Embajador Aza, que fue también, por cierto, jefe del Gabinete Internacional del presidente Suárez, dice: en la sociedad española hay muy poca sensibilidad por la política exterior. La política es doméstica a todo meter. La internacional queda muy lejos. El embajador Oyarzábal: no tenemos bastante conciencia que lo que ocurre en otra parte del mundo, aunque esté muy lejos, nos afecta. Los periodistas, en las ruedas de prensa que organizamos con el ministro, preguntaban muchas cosas de política interior que les interesaba más que la política exterior. Y el embajador Arias, que ha sido 3 veces el director general de la OID con 3 gobiernos distintos, los españoles tienen un mediocre conocimiento de la política internacional. La OID ha sido degradada y se difuminó. Esto influye negativamente en la imagen del ministerio. El embajador Espotorno, que ha sido jefe de la Casa del Rey, entre otros trabajos: la política internacional no interesa a los españoles. Y la embajadora Figa, que ha sido subsecretaria, entre otros cargos, nos dice: las relaciones internacionales tendrían que ser objeto de una asignatura de bachillerato. Me paso a la presencia de España. Es una realidad que estamos escasamente presentes en ciertos países. Todo esto lo van a ver ustedes leyendo el libro. Numerosos consulados, aparte de todo, están en este momento desbordados de trabajo, que no pueden atender en un tiempo razonable, entre otros motivos,
porque son más de 3 millones los españoles que residen en el exterior, 1 millón más que hace 10 años. Y al parecer, en este momento, hay 2,5 millones de descendientes de españoles que aspiran a la nacionalidad española. Imaginen el trabajo burocrático que supone, sin contar, por supuesto, el número de personas que desean emigrar a España, que no son pocas. Es imprescindible aumentar los efectivos y medios económicos del Ministerio en España y en el extranjero, no solo en el administrativo, también en las relaciones culturales. Lo leerán ustedes porque hay 2 directores generales de relaciones culturales que evocan este problema. Y también en comunicación y en otros campos. Por cierto, el problema no solo lo plantean consulados de países hispanoamericanos y otros, también consulados de primera fila. Fernández Mazarambroz, embajador cónsul en Houston, lo era no solamente en Texas, sino además en otros 8 estados norteamericanos. Y nos cuenta, los medios del consulado eran claramente insuficientes. Los esfuerzos por aprovechar los lazos culturales, históricos y comerciales necesitarían aumentar nuestra presencia local. En Estados Unidos hay por encima de 60 millones de hispanoparlantes. Me paso a otro tema, que es objeto a veces que aparece en el libro. España tiene una cierta dificultad para mantener una relación estrecha, profunda, constante, con países aliados y amigos. Y el paradigma son los Estados Unidos, nuestro gran aliado, con bases en España, con una gran población que acabo de citar hispanoparlante, etcétera, ¿no? El embajador Oyarzábal, que ha sido embajador en Washington entre 1996 y el año 2000, nos dice: debemos ser conscientes que por Estados Unidos pasan y seguirán pasando asuntos muy importantes para nosotros. Que Dios nos proteja de darnos un vaivén con Washington. El embajador Ru Pérez fue embajador del año 2000 al 2004. España y Estados Unidos viven en esos años la relación más estrecha y fructífera de la historia. Ahora bien, la llegada del presidente Rodríguez Zapatero, nos dice el embajador, da un giro radical a la relación que mantenía Aznar. Será, nos dicen, el único presidente de gobierno de un país miembro de la OTAN que durante los 4 años de presidencia de Bush no será recibido en la Casa Blanca. Y el embajador de Scagliaria, no será el último que voy a citar, de Estados Unidos, embajador del 2008 al 2012, señala que a los Estados Unidos les molestó la salida de España de Irak. No solo la salida en sí, sino sobre todo la forma de llevarla a cabo. Y repetimos el error en la retirada de Kosovo. Y nos dice el embajador, los Estados Unidos tienen la imagen de España como país poco fiable. Bueno, son muy importantes en las relaciones con los países vecinos y en particular con Francia. Como nos dice el embajador de Miguel, el país del mundo más importante para España, con más de 700 kilómetros de frontera. Con este país hemos vivido momentos difíciles con motivo de las negociaciones para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea,
por la exportación de productos agrícolas, que hacía la competencia no, en realidad, a la agricultura francesa, sino a una zona de la agricultura francesa. Nunca hicimos competencia a los grandes vinos de Burdeos o productos de este tipo, sí a los de la región de Montpellier, ¿no? Bueno, en este momento otro problema que tuvimos, que todos ustedes recordarán, son el tema del terrorismo de ETA y el refugio de sus terroristas en Francia. Con el vecino Portugal las relaciones se han intensificado mucho desde el ingreso de ambos países en la Comunidad Económica Europea, aunque queden puntos pendientes, pues, por ejemplo, el famoso tema del tren Lisboa-Madrid. Y me paso a un país al que tenemos que estar particularmente atentos, vecino, Marruecos. Se nos ha olvidado que España tiene frontera con África. Tenemos problemas con Marruecos, con Argelia, sobre todo con Argelia. Es un tema que lo tocan varios de los embajadores que han estado allí destinados. La embajada de Marruecos, nos dice el embajador de la Serna, ha sido la más importante de todas mis embajadas. Una de las misiones diplomáticas más complicadas que pueda tener un diplomático español es la relación, nos dice, del amigo y del enemigo. Una relación en la que se entremezclan el amor y el odio. El embajador González de Mesa, que lleva todo el tema de la Marcha Verde en aquellos días, hace 50 años, nos dice la historia de España, desde luego la del siglo XX, está condicionada por Marruecos y ellos lo saben. El embajador de Escallar, también embajador en Marruecos, es una relación en dientes de sierra, más visceral que racional, con viejos conflictos que no han desaparecido. Hay una desconfianza recíproca. Los marroquíes creen que España no les presta suficiente atención. Y el embajador Valencia nos dice, conocen bien nuestros errores y los utilizan. Marruecos es un desafío al que España debe dedicar gran atención por su potencial efecto desestabilizador. En estos momentos, Marruecos ha mejorado su relación con los Estados Unidos y con Israel, y España, pues un poquito ha bajado con los dos países. Del África subsahariana le pregunto al embajador Baselga, y me dice, embajador en Kenia y en otros lugares de África, si por democracia se entiende partidos políticos, soy tajante. Es absolutamente imposible en el África subsahariana, porque el reparto de poder por todos los países del África subsahariana es por tribus, no por ideas. La tribu sigue a su líder. El espíritu nacional no existe en ningún país africano, existe la tribu. Hoy, por cierto, nos está acompañando aquí su viuda, autora de un interesante libro, Recuerdos de una diplomática consorte, 1955-1989, publicado en el año 2022. Sirva como homenaje a las cónyuges y a los cónyuges de los embajadores y de los diplomáticos. El embajador Fernández Mazarambroz ha sido, entre otros puestos, además de embajador para misiones de paz, puso en marcha en 2006 el primer plan de acción de España para África, que redujo en un año
sustancialmente la inmigración irregular. Se calcula que en un 80%. Iberoamérica, naturalmente, pues es particularmente importante para España. El embajador Pico de Coaña es especialista en la región, impulsó las cumbres iberoamericanas, ese gran invento de España que reúne a todos los presidentes de los países iberoamericanos, algunos enfrentados, pero en esas reuniones pueden dialogar. Y el embajador Pico de Coaña ha sido negociador de acuerdos de paz con guerrillas y gobiernos centroamericanos y en Colombia, y describe la situación de las guerrillas. Y nos dice que he estado en más de 120 lugares diferentes en Colombia, viajado unas 200 veces en helicóptero, en camión, a pie y en mula. La relación con los países iberoamericanos, nos dice la embajadora Figa, nos da una presencia en el mundo que debemos cuidar y mejorar. A veces parece que lo olvidamos. Dos embajadores, Beregolat e Iturriaga, lo han sido en la Rusia en los años 90 y nos hacen unos análisis muy interesantes. El embajador Beregolat tiene un pequeño récord, parece ser. Ha sido 3 veces embajador en China. Y le pregunto, ¿3 veces embajador en el mismo país? Y me responde, se trataba de 3 países distintos. Tal fue la dimensión y la velocidad de cambio de China. El embajador Valencia, también embajador en China, señala que en 1980 las economías de España y China eran casi igualitarias en términos de PIB. Efectivamente, mucho ha cambiado China y el mundo en estos años, ¿no? Bueno, son muchos los temas que podrán leer en el libro. Las relaciones con Israel las llevaron el embajador de Ezcayá en el Ministerio de Asuntos Exteriores y desde Moncloa, en el gabinete del presidente del gobierno, Felipe González, el embajador Yáñez. Los embajadores Yáñez e Iturriaga conocen particularmente bien y son expertos en derecho internacional. Entre otros trabajos, el embajador Yáñez, que ha tenido 3 destinos en Nueva York, ONU, 2 de embajador, negocia y firma en nombre de España la pertenencia a la Corte Penal Internacional. Y el embajador Iturriaga nos advierte que el derecho internacional atraviesa en la actualidad horas bajas por el populismo jurídico de muchos estados, por la negativa de las grandes potencias a que el derecho frene sus políticas expansionistas y la incapacidad de la ONU para resolver problemas políticos. Bueno, hay muchos más temas en el libro y evoco brevemente algunas propuestas que hacen los embajadores sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores. El embajador Aza propone despolitizar el ministerio. La politización interna impide que trabaje toda la plantilla. El embajador de Miguel, que los directores generales sean elegidos por su valía y no solo por su amistad con el ministro o por ser de un partido político, que tengan el valor de exponer sus ideas, aunque sean contrarias a las del ministro. Aunque es cierto que en algunos casos esto ha provocado disgustos a los interesados.
¿Cómo ven nuestros embajadores de España en el mundo? Cito al embajador Espotorno. Veo a España menguante en el mundo. Estamos demasiado ocupados en descubrir quiénes somos. ¿Cómo vamos a sabernos vender bien fuera? Y voy al último punto, y aquí ya acabaré. Algunos se preguntan, y a veces lo leemos, con tantos medios de comunicación, tantas redes sociales, tantos viajes de los ministros, de los funcionarios al extranjero, de los responsables de las instituciones, de las empresas y sus ejecutivos, con tantas agencias de noticias, siguen teniendo sentido las embajadas y los embajadores. Y la respuesta que doy es afirmativa, muy afirmativa. Los gobiernos necesitan agentes que conozcan a fondo los países en los que están acreditados. ¿Quiénes los gobiernan? ¿Quiénes influyen en los que los gobiernan? ¿Cómo están cambiando esos países? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Y qué es lo que les molesta? El buen embajador hace que sus gobiernos no cometan ciertas equivocaciones de las que en ocasiones no son ni siquiera conscientes. El buen embajador tiene contactos y los contactos valen mucho. Lo saben muy bien las grandes empresas. El buen embajador, en resumidas cuentas, dicen algunos de ellos, es un tesoro. Queridos amigos, gracias por venir hoy y les dejo con estos tesoros que están en el libro. Muchísimas gracias, Silos, por este estupendo resumen de tu libro, que no exime a los presentes de leerlo. Bueno, Silos y los embajadores retratados en su libro rompen otro de los lugares comunes que tienen los diplomáticos y que yo no cité por no cargar las tintas, y es pues que el diplomático es un tipo discreto que contemporiza, que busca limar problemas, que busca suavizar las situaciones. Bueno, como aquí hay tantísimos diplomáticos en la sala, pues todos conocen el viejo chiste de que cuando un diplomático dice que sí, quiere decir tal vez, cuando un diplomático dice tal vez, quiere decir no, y cuando un diplomático dice no, es que no es diplomático. Bueno, y digo que han roto este lugar común porque en la exposición de Silos, glosando o resumiendo lo que dicen los embajadores, pues realmente ponen el dedo en varias llagas. Voy a citar a dos. Una es la absoluta penuria de medios que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores en general y los consulados en particular. Yo antes de mi etapa en Asuntos Exteriores, pues pensaba que el Ministerio de Asuntos Exteriores era algo que estaba dotado de medios realmente abundantes, y luego cuando llegué allí y me encontré con el despacho que tenía y el número de colaboradores y los medios que tenía a mi alcance, me di cuenta de la absoluta penuria en la cual el Ministerio sobrevive. Silos ha citado un caso realmente asombroso. Tenemos prácticamente la misma estructura consular que hace 20 años y tenemos 3 millones de españoles que viven fuera. Cada español que vive fuera es un conflicto potencial, porque bueno, yo he visto casos realmente asombrosos de gente llamar a la embajada porque se había quedado sin gasolina en una carretera. Este caso, vamos, lo puedo certificar porque lo viví yo, ¿no? Bueno, entonces la penuria de medios es uno de los puntos que yo no había comentado. El otro, que es más importante, es recordar que la política exterior es competencia de los gobiernos.
no del cuerpo diplomático. Es misión del embajador informar y decir lo que piensa, y lo suelen decir con bastante claridad, pero siempre, como pone en el propio prólogo del libro, al terminar el despacho siempre hay una frase de no obstante, VE resolverá. Es decir, que hay una disciplina, pero antes se habla claro. La política exterior es competencia del Gobierno y eso condiciona tremendamente la actividad diplomática. España, yo les comentaba, pasó de la irrelevancia en materia internacional a estar teniendo un papel incluso superior al que le correspondía, y en concreto en dos áreas muy importantes que son Hispanoamérica y Europa. Y en esos momentos estamos de alguna forma desandando el camino a pasos acelerados. Y eso por una razón, porque la política exterior debe ser una política de Estado, no de Gobierno. Debe defender los intereses generales de España, que son generalmente permanentes y no variables según el color de los gobiernos de cada momento. Y, en consecuencia, la política exterior de los países tiene que ser razonablemente predecible. Un país que da bandazos en materia de política exterior no es fiable. Y un país que no es fiable no tiene aliados, porque no se fían de él y porque no saben por dónde va a tirar. Yo, perdonen que haga citas personales, pero bueno, para mí fue muy ilustrativo. En los comienzos del gobierno de Rajoy, pues hicimos un viaje a Estados Unidos en el cual explicamos a congresistas, senadores y miembros de la administración norteamericana, pues que éramos un gobierno fiable. Que bueno, pues antes había habido ciertos desencuentros, pero que aquel era un gobierno del cual se podían fiar. Y recuerdo un congresista, no citar el nombre, nos dijo textualmente y a puerta cerrada: no, si de su gobierno nos fiamos, del que no nos fiamos es de su país. Es decir, un país que nombra gobiernos que dan bandazos, pues difícilmente puede tener un peso en la escena internacional. Bueno, y eso, el que tiene que gestionarlo es el cuerpo diplomático. Es decir, que las embajadas, los embajadores y los diplomáticos que están acreditados en el exterior están combatiendo con dos tremendas limitaciones. Uno, una política exterior que no siempre es coherente, y dos, una escasez de medios realmente alarmante, ¿no? Silos, haciéndose eco de lo que nos cuentan los embajadores de su libro, pues ha puesto el dedo en estas dos llagas que son especialmente importantes. Bueno, ahora yo quería haber hecho un pequeño coloquio, lo que pasa es que no sé si tenemos micrófono. ¿Tenemos micrófono? Bueno, pues entonces, si les parece, a todo aquel que quiera hacer alguna pregunta, todavía tenemos un rato para poder debatir temas que les interesen a ustedes. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues por favor, sería muy bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la exposición que ha hecho de su libro. La verdad es que es muy, muy interesante. Y le voy a hacer una pregunta que no sé si se podrá contestar. Si no la contesta, lo entenderé perfectamente. ¿Qué clima hay actualmente en el cuerpo diplomático sobre el ministro Álvarez, que quita y pone a su libre albedrío y con un poco de, digamos, autoritarismo a los embajadores y al cuerpo diplomático? Muchísimas gracias. No estoy en activo, o sea que no. Lo entiendo, lo entenderé perfectamente. Tengo el criterio que puede tener uno, que es de los periódicos y un poco que sigue la situación. Es evidente que la afirmación que acaba de hacer sobre México deja perplejo. El lunes de esta semana, la semana pasada precisamente, hubo en la Fundación del Pino la intervención de un destacado hispanista mexicano justo en la dirección contraria. Y bueno, pues esto es un poco lo que hay, ¿no? Y creo que la respuesta ya la tiene usted, vamos. Bueno,
Silos, ahí has demostrado que eres un diplomático en todo sentido de la palabra. A ver, más preguntas, por favor. Querido hermano Silos, me ha apetecido mucho venir y me he disfrutado mucho. También al presidente. Esta pregunta va para los dos. ¿Qué puede ocurrir en un futuro con los consulados catalanes? Bueno, en realidad, consulados solamente hay de España. Los demás se llamarán como se quieran llamar, pero los consulados solamente son de los países que tienen una presencia internacional y demás, ¿no? Más allá del deseo que tengan de llamarse consulados o poco menos que embajadas, ¿no? Pero en fin, no son consulados ni son embajadas. Y esto es lo que pasará, pues no sé lo que pasará con España, porque hemos dicho antes este problema que tenemos los españoles de los bandazos. Vamos en una dirección y de repente vamos en la otra porque cambia el gobierno. Mañana viene otro gobierno y ¿qué hace el otro gobierno que viene? España es un país en el que las diferentes regiones que lo forman, territorios, no tienen el mismo situación fiscal, por ejemplo. Hay una desigualdad fiscal consagrada. Y esto, pues, la verdad es que en el mundo deja muy extrañado, sobre todo si esta situación fiscal la tienen justamente territorios particularmente bien económicamente hablando. Yo, ya que me ha citado, pues me voy a permitir, aunque me estoy metiendo donde no debo, pero lo he vivido desgraciadamente. A ver, no puede haber consulados de Cataluña ni de nadie que no sea un Estado soberano, por definición. Y además las entidades o oficinas, o como queramos llamarles, de comunidades autónomas, están pues, bueno, aceptadas por la Constitución para atender aquellos asuntos que son competencia de las comunidades autónomas, entre las cuales no entran en determinados temas, que son competencia, por ejemplo, la política exterior, que son competencia exclusiva del Estado. Lo que tenemos ahora es una red creciente de lo que en términos estrictamente jurídicos son oficinas de intereses, oficinas comerciales, turísticas, etcétera, que teóricamente pues atienden a competencias propias de la comunidad autónoma, que en la práctica se están convirtiendo en una especie de embajadas oficiosas. Pues eso es un fraude de ley que se ha intentado perseguir y en épocas anteriores se perseguía, en las actuales no, pero en todo caso hay un hecho incontrovertible. El representante de la Generalitat en un país no tiene estatus diplomático y no es recibido por las autoridades de ese país. Y, por tanto, eso, mientras no exista una comunidad autónoma que se haya convertido en un país independiente y reconocido legalmente, pues seguirá siendo así. Eso significa que tienen o pueden tener una importante capacidad de enredar, organizar actos semiprivados con universidades, con entidades, con asociaciones, no actividades oficiales. Es decir, no pueden defender legalmente los intereses de los ciudadanos de la comunidad autónoma y no pueden, por supuesto, desarrollar actividades propias de la política exterior. Entonces, bueno, este es un juego irritante que tiene muy poco recorrido práctico y que lo que supone, pues sencillamente es estropear la imagen del país y gastar un dinero que yo creo que ronda la malversación. Y bueno, pues el combatirlo o el ajustarlo a sus límites sería competencia del gobierno, pero claro, esas competencias hay que ejercerlas y no quería meterme en más historias. Domingo, muchas gracias. Y a los de la mesa lo mismo, y las últimas intervenciones magníficas. Las últimas intervenciones magníficas, lo siento, pero no me puedo levantar, como quisiera. Es cuestión de la edad. Tengo 82 años, la gente piensa que soy mucho más joven, que tengo solo 81. Pero, en fin,
En todas las intervenciones de los tres de la mesa se ha hablado de exteriores. La pregunta mía es muy sencilla. ¿Me pueden decir cómo se llama el ministerio actualmente? Dígamelo. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. ¿Dónde está Iberoamérica? Pues esa es una buena cuestión. ¿Dónde está Iberoamérica? Efectivamente. Es increíble. El interés, es decir, El cambio de la denominación es impresentable. Y América desaparece. Tanto, pero no me puedo reprimir. A mí me irrita profundamente que los nombres de los ministerios son un índice de competencias, porque a este paso vamos a llegar a tener ministerios de Agricultura, Alimentación, Pesca, agroindustria, no sé qué y no sé cuántos, y que es una cosa así que no cabe el título en la cartera. Asuntos exteriores incluye la cooperación internacional, incluye la Unión Europea, incluye todo lo incluible. Todo. Entonces, yo sería partidario de meter la Hispanoamérica, por supuesto, pero es que si seguimos así, luego viene el Mediterráneo, Marruecos, el Atlántico. Entonces, a mí me gustaba lo de antes, Ministerio de Asuntos Exteriores, punto. Porque bueno, eso es una opinión un ministerio de Asuntos Exteriores que no coopere o que no se ocupe de todas las zonas del mundo no es un Ministerio de Exteriores. No hace falta más, no hace falta adjetivar innecesariamente. Sí, muchas gracias por la presentación del libro. Apuntando en dirección contraria a la antes planteada sobre comunidades autónomas y su proyección exterior, ¿qué ha cambiado y qué está cambiando y qué va a cambiar quizá en el futuro en la proyección exterior de España a través de sus embajadores, con la creciente dimensión de política exterior, obviamente de la Unión Europea, con sus delegaciones de la Unión Europea en el exterior? Eso dificulta la proyección exterior de España, la potencia, embajadores españoles de Europa en el mundo. Muchas gracias. Pues en realidad, a ver, lo fundamental es que ¿quién me viene a visitar? Me viene a visitar el embajador de España o el cónsul general. Le voy a dar un caso que yo he vivido. Yo he sido cónsul general en Bombay, en la India. Y quizás sirva de ejemplo de parte de lo que hemos dicho. Estoy hablando de mi vida personal. La India es el país más poblado del mundo. Es una de las grandes economías del planeta. Dicen que es la cuarta, lo que sea. Tenemos una embajada en Nueva Delhi y un consulado general en Bombay, y eso es todo. El distrito consular de Bombay pues es un entorno de 600 millones de personas. Ha oído bien. Es decir, más que toda la Unión Europea. En una ocasión, justamente, vino el presidente de la Generalitat y dije, bueno, a mí simplemente me comunicaron bien el presidente de la Generalitat. No me comunicaron nada más, porque todo esto en parte depende naturalmente del gobierno que haya en Madrid, ¿no? Pues muy bien, pues usted va a venir, le espero en la Cancillería, e iré con usted acompañándole a su visita. Habíamos quedado a las 9:30, a las 10 menos 10 me habían pasado y llamé. Entonces, ¿qué les ocurre a ustedes? Es que hemos ido directamente al despacho, al edificio donde está el presidente del estado de Maharashtra. El estado de Maharashtra debe andar por más población que España y Alemania juntos. Bueno, pues dije, bueno, no habíamos quedado en esto y me fui. Llegué a las 10:25. No los había recibido. Estaban en la sala de espera mordiéndose las uñas.
con el representante que tenían en Bombay. Dígale usted al señor presidente que ha llegado el cónsul general de España. Medio minuto más tarde pasábamos dentro. Y bueno, pues esto quizás pueda servir un poquito de respuesta. ¿Hay más preguntas? Bueno, yo quería hacer un comentario a cuenta de la última pregunta. A ver, yo lo que pienso es que hay una serie de cosas que son susceptibles de solución en un plazo no necesariamente largo. La falta de medios pues es un problema de presupuesto y de voluntad política, pero eso es cuestión que se revierte relativamente fácil. Lo de las oficinas de comunidades autónomas y en concreto de las catalanas, pues también ha tenido ya respuesta. A mí hay una cosa que me preocupa mucho más, que esa sí que lleva mucho tiempo y como aquí hay tantos amigos de la carrera diplomática, lo saben mucho mejor que yo. La relevancia y el prestigio de un país, si se estropea, se tarda décadas en recomponer, décadas. No es fácil el pasar de la irrelevancia a ser un país importante. Ser un país importante a ser un país poco fiable se pasa muy rápido y volver a ser fiable lleva muchísimo tiempo. Entonces, esta es una cuestión en la cual yo soy pues, más bien pesimista en el sentido de que nos va a costar muchísimo tiempo recuperar la confianza de nuestros aliados tradicionales. Se conseguirá, pero va a llevar bastante tiempo. Esa es mi opinión, ¿no? Y bueno, pues realmente ese es el gran reto que tiene la diplomacia española en los próximos años, ¿no? Y ya por meterme en más berenjenales, también hay un problema interno grave que se produce en un ministerio en el cual había un escalafón, es decir, pues había unas carreras diplomáticas más o menos conocidas, que mediante el transcurso de años y de experiencia pues iba ascendiendo hasta llegar al máximo nivel al cual aspira un diplomático, que es ese embajador. Si rompes esa cadena de crecimiento basada en méritos personales y en experiencia y la sustituyes por otra en la cual importan otras cosas, pues el daño a toda la carrera y a la convivencia interna del ministerio es grave. Esto yo lo puedo decir porque no soy diplomático y, por tanto, pues lo puedo ver desde fuera. Desde dentro no sé si se verá igual o se verá distinto, pero a lo mejor es más difícil de decir. Pero con esto quiero decir que hay cosas que ahora no funcionan, que son reversibles relativamente rápido y otras que va a llevar, desgraciadamente, mucho tiempo a arreglar. ¿Hay alguna...? Yo sé que hemos citado a un embajador que decía que hay que despolitizar en el sentido de que trabaje todo el mundo, porque si trabajan fundamentalmente los que estén de acuerdo con el gobierno y hay otros que están pues más o menos pasivos, ¿no? Y esto es bastante importante. Por supuesto, es una carrera diplomática y si se corta una carrera diplomática, evidentemente reclutará gente posiblemente con menos capacidades. Bueno, pues si no hay más preguntas más, vamos a terminar el acto. Yo quiero dar las gracias a Silos por este estupendo libro. Si alguien quiere que se lo firme, pues yo creo que ahora es el momento de abalanzarse sobre él. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia.